Amigos oyentes, hermanos queridos, buenos días. El Evangelio del día, hoy 20 de febrero del año 2017. Aquí estamos Patricia y Miguel, este matrimonio cristiano, dispuestos a leer y comentar este Evangelio. Primero, la lectura. Patricia. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos, capítulo 9, versículos del 14 al 29. Cuando volvieron a donde estaban los otros discípulos, los encontraron en medio de una gran multitud, discutiendo con algunos escribas. En cuanto la multitud distinguió a Jesús, quedó asombrada y corrieron a saludarlo. Él les preguntó, ¿sobre qué estaban discutiendo? Uno de ellos le dijo, Maestro, te he traído a mi hijo que está poseído de un espíritu mudo. Cuando se apodera de él, lo tira al suelo y le hace echar espuma por la boca. Entonces le crujen sus dientes y se queda rígido. Le pedí a tus discípulos que lo expulsaran, pero no pudieron. Generación incrédula, respondió Jesús. ¿Hasta cuándo estaré con ustedes? ¿Hasta cuándo tendré que soportarlos? Tráiganmelo. Y ellos se lo trajeron. En cuanto vio a Jesús, el espíritu sacudió violentamente al niño, que cayó al suelo y se revolcaba, echando espuma por la boca. Jesús le preguntó al padre, ¿cuánto tiempo hace que está así? Desde la infancia, le respondió, y a menudo lo hace caer en el fuego o en el agua para matarlo. Si puedes hacer algo, ten piedad de nosotros y ayúdanos. Si puedes, respondió Jesús, todo es posible para el que cree. Inmediatamente el padre del niño exclamó, creo, ayúdame porque tengo poca fe. Al ver que llegaba más gente, Jesús increpó al espíritu impuro, diciéndole, espíritu mudo y sordo, yo te lo ordeno, sal de él y no vuelvas más. El demonio gritó, sacudió violentamente al niño y salió de él, dejándolo como muerto. Tanto que muchos decían, está muerto. Pero Jesús, tomándolo de la mano, lo levantó, y el niño se puso de pie. Cuando entró en la casa y quedaron solos, los discípulos le preguntaron, ¿por qué nosotros no pudimos expulsarlo? Él les respondió, esta clase de demonios se expulsa solo con la oración. Palabra del Señor. Gloria a nuestro Señor Jesucristo. Un demonio difícil de expulsar. Fíjense, los discípulos no habían podido expulsarlo y habían invocado el nombre de Jesús, pero evidentemente en ellos todavía faltaba algo. Es entonces cuando le preguntan, después que ingresan y están a solas con el maestro, cómo ellos no habían podido expulsarlo, como lo había hecho Jesús. Y la explicación de Jesús es muy simple. Y fíjese qué sencilla es. Qué sencillo es el recurso para poder expulsar a estos demonios. Sí, estos demonios son muy difíciles de ser expulsados. Demonio sordo y mudo. Ensordece y enmudece a la persona que posesiona. Y solo puede ser expulsado con oración. El valor de la oración, una vez más. Lo hemos recalcado siempre y todo cristiano esto lo sabe. Y sabe que siempre la apelación a Dios es la única, que es válida, que sirve y que es eficaz en último análisis. Si no hay apelación a Dios, no hay apelación al poder absoluto sobre cualquier tipo de demonios, por más difíciles que estos sean, como este que había poseído a este niño, al niño en cuestión. ¿Qué se nos dice acá en este relato por parte de Marcos?
Bueno, Jesús bajó con sus 3 discípulos, Juan, Pedro y Santiago, y vio al resto de los suyos. Fue a buscar al resto de los discípulos. Y los encontró, sí, discutiendo con unos escribas. Había una cantidad de gente, por supuesto, que en cuanto divisó que venía Jesús, bueno, corrieron a saludarlo. La presencia de Jesús convocaba, y convocaba realmente muchedumbres. Por manera que, bueno, Jesús llega y lo primero que se le ocurre preguntarle sobre qué estaban discutiendo. Le pregunta, fin, a los que estaban ahí congregados, ¿no es cierto? Y bueno, estaban discutiendo sobre qué. El padre del niño, que había sido poseído, dice: Maestro, mi hijo está poseído por un demonio, sordo y mudo, que lo zarandea, que lo posee desde niño, que a veces lo arroja en el fuego y a veces lo arroja en el agua, y el propósito es matarlo realmente. Desde niño, dice el padre, porque Jesús le pregunta cuándo, desde cuándo le acontece esto. Desde niño. Bueno, y es entonces cuando Jesús se dispone a actuar, el padre del niño le dice: Maestro, si puedes hacer algo, ayúdanos. Y Jesús seguramente lo mira un tanto incrédulo. Si puedes, todo es posible para el que cree. Fíjese la pregunta por parte del padre: si puedes. ¿Tiene fe en Jesús? ¿Desconfía del poder de Jesús? Por eso le pregunta si puede. El Señor siempre puede. Recordemos las palabras del leproso al cual Jesús había curado. ¿Cuál fue? Fíjese lo que dijo el leproso a Jesús. Si tú quieres, tú puedes. Ve, tenía fe absoluta en Jesús. Tenía plena confianza en que Jesús podía. Y en que Jesús quería también. Jesús siempre quiere el bien, siempre quiere la vida, siempre quiere desde el amor todo lo posible, y todo es posible para el amor y para aquel que cree, y precisamente lo hace desde el amor mismo. Para el que cree todo es posible. Creo, le dice el Padre, pero tengo poca fe, ayuda a mi poca fe. Y es entonces cuando Jesús entonces se dirige al demonio que había poseído al niño. ¿Qué le dice entonces? Bueno, le ordena, le grita, tiene toda la autoridad. El Señor tiene la autoridad sobre toda la creación, porque en definitiva toda la creación le pertenece. Todo pertenece a Dios, hermanos queridos, por manera que le dice al demonio, lo expulsa, lo echa. Aléjate, déjalo, fuera de él. El demonio lo deja. Claro, obedece la orden de aquel que tiene un poder que él no puede refutar ni contrarrestar. Y deja al niño, y lo zarandea, y lo zarandea malamente. Tanto es así que se nos dice aquí en este relato que cuando lo deja, después de zarandearlo, lo deja tirado. Lo deja como medio muerto. Tanto es así que muchos de los presentes creían que el niño había muerto. Y está muerto, dicen. No, no está muerto, dice Jesús. Y entonces, ¿qué hace? Fíjese en un gesto típico de nuestro Señor. Cuando después inclusive de resucitar a un muerto, el caso, por ejemplo, de la hija de Jairo. Todos creían que estaba muerta la niña. ¿Qué dijo el Señor? No está muerta. La tomó de una mano y la levantó. No está muerto, dijo, lo tomó de una mano y lo levantó al niño también. Y estaba vivo, efectivamente. El Señor lo había limpiado, había expulsado el demonio, había quitado del niño el mal que lo había estado aquejando desde su tierna infancia realmente. Con oración. Estos demonios son muy difíciles de expulsar. Fíjese, los discípulos no habían podido, Tenían el poder que Jesús les había dado, pero quizás se olvidaron de algo que es fundamental. Apelar al Señor.
apelar a partir de la oración, pedir el poder del Señor, que no está en uno, está en uno si lo pedimos, está en uno si confiamos en Él, si creemos en Él, además si creemos absolutamente en Él. Fíjese, si tú quieres, tú puedes, le había dicho el leproso a Jesús en aquel episodio que ahora recordábamos. Sí, ahí está la fe, ¿ve? Ese tiene fe, ese sabe que si el Señor quiere, puede. Además sabe otra cosa, que el Señor siempre quiere y naturalmente siempre puede. Y de esta manera, por ejemplo, expulsó a este tipo de demonios, que los hay, y los hay siempre, los ha habido, los sigue habiendo. La práctica del exorcismo quizá no esté muy difundida actualmente en el seno de la Iglesia. Hay sí miembros exorcistas de la Iglesia con el poder que Dios les ha dado, con el poder que parte del Señor para expulsar los demonios. Es un don particular, sí, por supuesto, pero hay que apelar a los recursos que el Señor pone a nuestra disposición. Para empezar, el que se pone a disposición de nosotros siempre es el Señor. Y recuerde, el que expulsa a los demonios es el Señor. Cuando alguno de los apóstoles, en este caso, por ejemplo, todavía no lo eran discípulos, pero con el poder de Jesús, invocando el nombre, expulsaban algún demonio o trataban de hacerlo, era eficaz la maniobra si realmente apelaban por la oración de fe con absoluta confianza, depositada en el Señor, si apelaban al nombre y al poder del nombre de Jesús. Frente al nombre de Jesús, ni hablar frente a la presencia, los demonios huyen despavoridos, como ocurrió con este demonio. Fíjese, habían estado batallando los discípulos para poder expulsarlo, no habían podido hacerlo, pero finalmente frente a la presencia y la voz con toda la autoridad por parte del Señor de la vida, bueno, lo dejaron, huyeron, se fueron al lugar donde tienen que estar, al lugar de la muerte, y dejaron con vida a aquel que tenía tanto derecho como cualquier otro a la vida y a la plenitud de la misma. Aquí una vez más el Señor muestra su poder y muestra esa capacidad, eso que vino a hacer, entre tantas otras cosas. Vino a hacer todo en realidad. Vino a traernos la vida que no teníamos, vino a curar enfermos, vino a dar vista a los ciegos, a hacer andar a los paralíticos, vino a entregarnos la palabra para la vida, vino a expulsar los demonios, a limpiarnos de todo espíritu de mal, de todo espíritu de posesión y de oposición a la vida. Y acá tenemos un nuevo caso. ¿Qué te parece, Patricia? Mira, Miguel, siempre la fe, ¿verdad? Si no tenemos fe, no podemos conocer al Señor. Y sin embargo, el Señor es quien nos la da. Pidámosla para que nuestros ojos espirituales lo puedan ver sus obras y con la oración poder seguirlo. Y con la oración, sí, efectivamente, Patricia, poder seguirlo. Fíjate en esto. Ayuda a mi poca fe, dice el padre del niño. Sí, evidentemente tenía fe, pero no tenía la plenitud de la fe suficiente. Por eso quizás su primera acotación, si tú quieres, claro, si puedes más bien, si puedes ayudarme, claro que puede, siempre puede, que no dude el hombre, el Señor puede. Eso es lo que precisa de parte de nosotros, una demostración de la fe, de la confianza que tenemos en Él. Y ahí el poder del Señor todo lo puede, todo es posible, nos dice el Señor para aquel que cree. Por eso nosotros también como cristianos siempre tenemos como máxima esto: todo lo podemos unidos al Señor que nos fortalece, todo lo podemos, no algunas cosas, pero hay que tener fe absoluta en el Señor.
Y el Señor, que tiene el poder absoluto y el amor absoluto y quiere siempre ayudarnos y siempre lo hace, bueno, inmediatamente responde. Y responde con hechos muy concretos, como en el caso de este niño. ¿Qué te parece si agradecemos al Señor? Muy bien, Miguel. Te damos gracias, Padre Celestial. Te damos gracias, Señor, te pedimos perdón por nuestras faltas. Pedimos tu bendición para este día, tu espíritu de poder, tu espíritu de fe, Señor. Queremos siempre ser guiados por ese espíritu, siempre con la fe depositada en ti que todo lo puedes, para aquel que verdaderamente confía en el poder que pones a disposición de todos aquellos que han de creerte. Lo pedimos en tu nombre, Jesús, por Jesucristo, Señor nuestro. Amén y amén. Amén.